Hola, para realizar el artículo de nuestra revista tenemos que hacer uso del formato para el artículo disponible en RStudio Cloud. De hecho, podemos revisar en nuestro Google Classroom, tanto en el de taller como en el de estadística, que vamos a tener en la sección de trabajo de clase el tema de evaluación, y en este tema vamos a tener distintos recursos. Yo recuerdo que es importante que llenen el primero, el de formato de datos del alumno, y que revisen los demás. La plantilla está en la parte final, aquí está disponible de hecho, y la podemos encontrar también en rstudio.cloud, diagonal project, diagonal 13 45 97 4. Esta plantilla va a tener varios archivos: formato para artículo en blanco, formato para artículo en HTML. Este va a ser el output de este. Y bueno, si revisamos el formato para artículo, podemos ver que este incluye ya las instrucciones. Antes de eso, quisiera revisar la parte de los paquetes. Quiero mencionarles que ya hay instalados en este workspace varios paquetes que vamos a poder utilizar, que son Tipler, ggplot. También está tvverse, que incluye esos dos paquetes y otros más, como rbest. Y también vamos a tener otro para hacer tablas interactivas, como datatable, ¿no? Adicionalmente, voy a ver si está instalado. No, no está, pero vamos a dividir este video en varias partes para que también puedan tener disponible Plotly para que hagan gráficas interactivas. Entonces, una vez dicho esto, les recuerdo, todo esto va a estar disponible en la parte de evaluación. De hecho, ya está disponible en la parte de evaluación en su Google Classroom. Este artículo va a lucir al final, similar a este. Recuerden que ya también tienen habilitada la página de la revista en estadística-práctica.github.io, y el ejemplo del artículo o del formato en estadística-práctica.github.io diagonal ejemplo de artículo, ¿no? Entonces así se vería finalmente este código. Ya lo vamos a explicar. Y Files, vamos a aprovechar para abrir el archivo HTML. Viewing Web Browser. Este es el archivo HTML que se genera con este código. De hecho, esto que ustedes ven aquí es muy parecido al ejemplo de su artículo. Lo único que yo le voy a agregar es el fondo y esta parte superior, que son básicamente las ligas, ¿no? Entonces vamos a cerrar esta parte. También quiero, sería importante que revisaran la parte de instructivo para hacer su artículo, donde les va a referir a la Universidad de Tadeo de Colombia, y podrán tener una breve noción de cómo deben realizar su artículo. Básicamente hay que centrarnos en estas 5 preguntas: ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la relevancia pública? ¿Cuál es la historia para contar? ¿Cuáles son las fuentes, los datos y los documentos y cómo se consiguen? ¿Y cuál es la tesis y el tono del relato? También hay que recordar que nuestro artículo tiene que estar entre las 500 y 1500 palabras. Finalmente, recuerden que el artículo puede ser elaborado de forma individual o hasta en equipos de 3 integrantes. Entonces, regresemos al formato. Aquí pueden ver que en el título tienen que poner su título entre comillas del artículo. En el primer chunk, que es toda esta parte gris, de hecho pueden ver que aquí dice chunk, y incluso todos los chunks tienen esta flechita con la que podemos contraerlo. Aquí vamos a activar todas las librerías. Por default yo les pongo aquí ggplot porque hay que recordar que tienen un add-in, ggplot builder, para generar ggplots de forma más fácil y rápida, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí se activan las librerías. Este chunk está configurado para que sea para que no muestre el código con include false. De hecho, ustedes pueden configurarlo aquí. Y este va a ser el setup, es decir, todo esto va a ir antes de que se ejecute el código. Las librerías siempre van en el setup, ¿no? Entonces vamos a dar play para que se ejecute. Ven que aparece algo verde aquí. Eso quiere decir que ya se está ejecutando el código.
Entonces vamos al segundo chunk donde vamos a importar nuestros datos. Si no sabemos cómo importar nuestros datos, podemos ir a la liga URL que está aquí. Vamos a copiarla, de hecho, para ir rápido al video, donde ustedes pueden ver cómo se pueden importar archivos tipo CSV. Entonces vamos a procurar que los archivos que utilicemos en nuestro trabajo para el artículo sean tipo CSV. Entonces ahí les explica tres formas en las que ustedes pueden importar archivos. Podemos ver que aquí se puede con upload, cargan su archivo, procuren otra vez que sea CSV, y también se puede con una URL, ¿no? Entonces vamos a seguir. Esta parte, no le hagan caso, esto solo es para centrar el título. Aquí también deben escribir el título de su artículo. Vamos a bajar un poco más. Aquí está otra vez center, que es igual para centrar. El autor, entre corchetes, ¿por qué? Porque se va a escribir entre paréntesis una URL asociada a este autor, ¿no? Va a ser un hipervínculo. Entonces, autor 1, aquí va el nombre y aquí pueden poner la URL de sus redes sociales o su correo electrónico. Vamos a bajar, vamos a ver que entre la 26 y la 28 está fecha. Y tenemos el comando r espacio sys.date y paréntesis, esto solo entre unas comillas, para que se ponga la fecha del sistema por default, ¿no? Entonces aquí podemos ver que puedes escribir texto. Aquí en el output también aquí puedes escribir texto. Ven como esto es el reflejo de lo que vamos escribiendo acá. Hay una gráfica. Aquí también puedes hacer listas. Vamos a ver que aquí están las listas. También se pueden hacer listas con números. Aquí puedes intercalar texto con gráficas, que es lo que estábamos haciendo, y también con tablas, ¿no? Como se hace una tabla con data.frame. De hecho, ven que de hecho aquí, hay que recordarlo, no aparece el código. ¿Por qué? Porque está este false, ¿no? Ustedes otra vez pueden configurar esto para que aparezca o no aparezca el código, ¿no? Entonces vamos a bajar y aquí puedes ver un ejemplo de cómo hacer un ggplot, ¿no? Entonces vamos a dar play para que se haga el ggplot. Recuerden que hemos activado el ggplot. Y para hacerlo fácil y rápido, solo recuerden hacer un data frame y utilizar ggplot builder. Y aquí está, ¿no? Importamos nuestro dataset. Validate import data. Ponemos lo que querramos poner. Y export code, ¿no? Aquí lo podemos modificar. En fin. Vamos a cerrar. Y este es un ejemplo rápido. Al final vemos cómo está los créditos, la licencia y cuándo se hizo, ¿no? Este es el formato para artículo. Otra vez aquí vienen las instrucciones. Y tenemos el formato para artículo en blanco, que es donde yo voy a trabajar. Y antes de eso lo que tenemos que hacer es save a permanent copy. Vamos a salvar una copia permanente. Y para que podamos estar interactuando, vamos a habilitar lo siguiente: configurar, acceso y everyone. Así el profesor va a poder, puedo compartir mi artículo con el profesor y con mis compañeros, y yo siempre voy a guardar una copia maestra. Entonces vamos a quitar esto, cerramos esto, vamos a limpiar nuestro environment, yes. Y vamos a escribir nuestro título. Ahora bien, después de que ya revisé el instructivo de cómo hacer un texto periodístico, después de que ya revisé todo lo que se me recomienda para hacer mi artículo, que es básicamente un compilado de lo que hemos estado revisando en la clase, después de que ya pensé en qué método estadístico voy a aplicar, después de que ya obtuve mi base de datos, ahora sí voy a empezar a realizar mi artículo. Yo, para este ejemplo, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto y voy a cerrar esto. Voy a utilizar otra vez datos del portal de datos de la Ciudad de México, explorar datos. Y voy a utilizar datos de traslados a hospitales. Vamos a ver que hay 867 registros, son 5 columnas: fecha, alcaldía, sector de inicio, locatel y lugar de traslado. De hecho, aquí incluso podemos analizar los datos, podemos jugar un rato con
esta herramienta, pero vamos a hacer todo nuestro análisis en R. Entonces vamos a ver que tenemos varias columnas. Vamos a la parte de información, base de datos de los traslados a hospitales llevados a cabo en la Ciudad de México por probable caso positivo de COVID-19. Dice que la contabilización de los datos inicia con la remisión del usuario, cuyo origen se registra a través de una llamada al 911 o por atención por radio. Entonces, descargas son 97 las que lleva, frecuencia de actualización semanal, y ha sido actualizado el 12 de junio de 2020, es decir, hoy viernes a las 12:20 del día. Vamos a revisar hasta acá abajo el diccionario de datos, lo descargamos. Una vez descargado, vamos a revisarlo para ver de qué va nuestra base, ¿no? Vamos al diccionario y tenemos que el nombre del conjunto de los datos para todos es traslado a hospitales, nombre de la variable, fecha, alcaldía de inicio, sector de inicio y la llamada locatel y lugar de traslado. Etiqueta, en esto nos vamos a fijar, fecha, descripción, fecha en que se realiza el traslado al hospital y dice que es a partir del 18 de marzo del 2020, es tipo fecha. Alcaldía de inicio, delegación donde se encuentra físicamente el ciudadano al momento de iniciar el proceso, va de la 1 a la 16 y son valores numéricos. No, es texto, perdón. Sector de inicio, sector en donde se encuentra físicamente el ciudadano al momento de iniciar el proceso. Esta es una variable de texto también. Locatel, registro de si la llamada fue comunicada a través de Locatel, sí o no, y también es texto. Y lugar de traslado, lugar de destino del traslado, es una variable nominal y es alfanumérico. Entonces vamos a cerrar, ya tenemos más noción de qué son nuestros datos. Regresemos a nuestra tabla. Vamos a otra vez procurar que nuestros archivos sean tipo CSV. Como ven, en los archivos tipo CSV, el primer renglón son las etiquetas de nuestras columnas. No lleva más información, no le ponemos notas, solo las variables y hay que guiarnos por cómo se presenta ¿no? Aquí tendríamos otra columna que vendrían siendo las IDs, ¿no? Vamos a la parte de exportar y yo voy a irme aquí al formato de archivo plano, en tipo CSV, botón derecho y vamos a copiar dirección del enlace. Entonces regresamos a RStudio y vamos a poner aquí que traslados. Recuerden que en el segundo chunk vamos a importar nuestros datos. Traslados va a ser flechita read.csv. Entre paréntesis y entre comillas vamos a pegar nuestra dirección. Entonces, ¿cómo le voy a poner aquí a mi trabajo? Alcaldías con más traslados de pacientes COVID. Alcaldías con más traslados de pacientes COVID. Este va a ser el título de mi artículo y en qué voy a centrar mi análisis, en aquellas alcaldías que tengan mayor frecuencia de traslados, ¿no? Entonces, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué librerías voy a utilizar para esto? Voy a utilizar ggplot, voy a utilizar también Dipler. Entonces, para ahorrarme espacio, library tdverse. Esta ya incluye esas dos que les mencionaba, ggplot y Dipler. Otra vez les recuerdo que vamos a hacer esta parte en secciones. Vamos a instalar también, activar también DT para hacer una tabla de datos interactiva. Entonces, tdverse. Ahí me marcó error porque no tenía, no lo había escrito bien. Y vamos a ver, de hecho, aquí se activan table, td reader, pur, dipler, string, forecast. Todas estas se activan con tdverse. Entonces ya activamos ahí nuestras dos librerías. Vamos a seguir. Recordemos que hay que escribir el título dos veces. Entonces vamos a copiar esto. Pegar. Vamos a aprovechar para guardar nuestro archivo. Save as. Alcaldías con más traslados de pacientes COVID.
¿sí? Y aquí voy a poner mi nombre, César Hernández, y mi URL de contacto o correo. Voy a poner mi correo, cghv94@outlook.es. Si tienen alguna duda o comentario, pueden mandar mensaje a ese correo, o recuerden que tenemos también el Google Classroom y las conversaciones en Telegram. Y finalmente vemos que aquí aparece fecha y sysdate para que se escriba la fecha del sistema. Aquí voy a poner un título. Como ponemos un título, vamos a escribir 3 gatos, 3 numerales, y ahora sí nuestro título, alcaldías con más traslados. Entonces vamos a dividir, recuerden, este video en varias partes, y en esta primera parte voy a hacer un ejemplo con un ggplot y con un data table. En la siguiente parte vamos a intentar hacer un gráfico interactivo, ¿sí? O un par de cosillas más. Entonces aquí describiría la primera parte de mi artículo. Vamos a bajar al tercer chunk. Como ven, aquí nos aparece el número de chunk en el que estamos trabajando. Y lo que vamos a hacer es una tabla de frecuencias. Entonces, alcaldía va a ser igual a data.frame, para hacer un data frame, para saltarnos pasos, vamos a decirlo así. Table, ahí está la tabla de frecuencias. Y ahora sí, traslados. Aquí me faltaba algo muy importante. Ya corrí mis librerías. No había importado mi base de datos. Ahí ya importé mi base de datos. 867 observaciones, 5 variables. 867 registros. Vamos a la tabla. 5 variables. Regresamos. Una vez que ya importé mis datos, aquí los vemos. De hecho, vamos a desplegarlos. Vemos que me voy a enfocar en esta, alcaldía de inicio. Y otra vez, alcaldía, data.frame, table, traslados, signo de gato, y fijamos, alcaldía de inicio. Y abajo vamos a escribir data table y alcaldía, para que se genere nuestra tabla interactiva, ¿no? Entonces, vamos a correr. Y ahí estará nuestra tabla interactiva. Podemos cambiar el nombre, que diga el orden, tanto de la delegación, alfabéticamente, o la frecuencia, de menor a mayor. Vamos a cambiar el nombre de las columnas. Call names, alcaldía. Vemos aquí que alcaldía tiene bar 1 como el nombre de la primera columna y frec como el nombre de la segunda columna. Vamos a decir que C son dos nombres, pues abrimos un vector. Va a ser alcaldía, aquí sí podemos usar acentos, alcaldía. Y la segunda va a ser número de traslados. Ahora sí, damos play y ya nos cambió el nombre. Alcaldía y número de traslados. Vamos a seguir. Aquí vamos a cambiar este texto. Aquí va mi gráfica y mi explicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Recuerden que tenemos que ggplot2 builder. Entonces, vamos a activar ggplot2 builder. Vamos a seleccionar alcaldía. Importamos nuestros datos. Y en el eje X quiero alcaldía. En el eje Y quiero número de traslados. Y en el fill también voy a poner alcaldía, para que aparezca cada barra de distinto color. Vamos a cambiar esto a un gráfico de barras, ahora sí. Y podemos cambiar las opciones de nuestro gráfico. Yo quiero que sea horizontal. Ahí ya me lo dibuja horizontal. Podemos cambiar la plantilla de colores, pero a mí me gusta la plantilla de colores como se ve ahí. También podemos cambiar el tipo de cuadro.
clásico, yo voy a dejar minimal, labels, las etiquetas, título, frecuencia de traslados por alcaldía, subtítulo, bueno, aquí va a ser alcaldía y el label, número de traslados. Okay. Vamos aquí a export code y vamos a copy to clipboard. Una vez que ya hemos copiado, cerramos, close, control V y ahí está ya nuestro ggplot. Vamos a dar play y se genera. Una vez que hemos hecho esto, vamos a guardar, como podemos guardar con File, Save. Una vez que ya hemos guardado, vamos a ejecutar Canit para generar nuestro HTML. Damos clic aquí. Esperamos un poco para que se genere nuestro HTML. Ya se ha generado. View in Web Browser. Y aquí está. Entonces podemos dar clic aquí. Nos va a intentar, bueno, aquí tendría que mandarnos al correo. A que enviáramos un correo. Alcaldía con más traslados. Vemos nuestra gráfica interactiva, que diga nuestra tabla interactiva. Podemos cambiar. El lector puede interactuar con nuestra información. Puede buscar también. Venustiano. Xochimilco. Puede modificar el número de entradas. Y también tenemos nuestra gráfica por alcaldía, ¿no? Vemos que Iztapalapa es la que tiene más frecuencia de traslados, seguido por Gustavo Amadero. Milpalta, que diga Coajimalpa, es la que menos traslado tiene. Y podemos verificarlo con nuestra tabla, ¿no? Iztapalapa, Gustavo Amadero y Cuauhtémoc concentran la mayor parte de los traslados, mientras que Coajimalpa, Milpalta y Magdalena Contreras la menor parte de los traslados. Así podemos empezar a realizar nuestro artículo y les recuerdo, si tienen alguna duda, pueden enviar mensaje a cghb94@outlook.es. También pueden mandarnos mensaje a través de nuestro Classroom, de nuestro Google Classroom, o por medio de nuestras conversaciones en Telegram. Entonces esperen la segunda parte. Espero que les vaya muy bien en sus artículos. Saludos.